Alumna UNIT, el día de hoy vamos a conocer respecto a la evaluación departamental del aprendizaje. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es promover en los estudiantes de la universidad la integración de los saberes teóricos, metodológicos e instrumentales requeridos para su formación de perfil profesional, favoreciendo la aplicación de los conocimientos en situaciones prácticas de su campo laboral mediante un proceso metodológico. EDA les va a ayudar a prepararse para tener un mejor desempeño en la prueba EGEL o EVIPE, así como en el campo laboral. ¿Cuándo y quiénes aplican EDA? Se realiza en el periodo final de cada cuatrimestre, se consideran todas las licenciaturas escolarizadas y ejecutivas, la ponderación del EDA es un 15% de su calificación final y en el caso de los alumnos que no realicen EDA tendrán un 0 de calificación y esto pues se va a promediar con su evaluación final. ¿En qué consiste EDA? EDA es un multirreactivo por materia que abarca la mayoría de los contenidos. EDA mide las habilidades para resolver problemas, abordar un caso o llevar a cabo un proyecto. ¿Cómo se estructuran los multirreactivos? La base del reactivo deben estar compuestos por un planteamiento, el cual puede presentarse como caso, proyecto o problema, y en el caso de los reactivos son 5 reactivos asociados, los cuales hacen referencia a los siguientes aspectos: identificación del problema a solucionar, enfoque teórico, jerarquía de procedimiento, propuesta de solución y toma de decisiones. Cada reactivo tiene 4 opciones de respuesta, donde solo una es la respuesta correcta. ¿Cómo realizar el EDA? Deben ingresar a su banner, ingresar su ID y contraseña, ubicar la pestaña de alumnos y egresados y dar clic en evaluación departamental del aprendizaje. Les estará dando las indicaciones y tendrá un botón de iniciar donde ustedes tendrán que dar clic para iniciar su prueba EDA. ¿Cuáles son las recomendaciones? Realizar captura de pantalla al finalizar la evaluación y si tienen algún problema, enviar la evidencia de inmediato a su coordinador cuando estén realizando la evaluación. Gracias y hasta luego.